Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre este torneo Norway Chess que está muy emocionante. Esta partida corresponde a la penúltima ronda jugada en el día de ayer, novena ronda, y ya solo queda una que empezará en unas horas. Si decimos quién es el que está llevando la voz cantante de este torneo, pues habría una primera parte, unas primeras rondas y jornadas que Richard Rapport dominó completamente las partidas a ritmo clásico. Hay que recordar que en caso de ganarla suma 3 puntos el jugador que la gane, y en caso de tablas pasan a un Armageddon, pero ya el ganador suma 1,5 puntos solo y el perdedor también suma 1 punto. Por lo tanto, penaliza el que tengas que pasar a un Armageddon. Y si de alguna manera, como decíamos, Richard Rapport era el líder indiscutible sobre esta primera parte del torneo Norway Chess, esta segunda vuelta lo está siendo Magnus Carlsen. De hecho, está líder. Veremos la clasificación al término de la misma, ya que Richard Rapport todavía tiene posibilidades de ganar dicho torneo. De momento se encuentran nuevamente contra Sergei Karyakin, ya que juegan a doble ronda. Sergei Karyakin había ganado la partida de la primera vuelta jugando con los colores cambiados y de alguna manera Carlsen pues querrá resarcirse. Ya en el tablero, por parte de Magnus, E4, Karyakin con E5 responde, y tras caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura Ruy López o española, y entramos en la berlinesa tras este movimiento. La partida continúa con D3, otros movimientos aquí podrían haber sido la captura por parte del caballo en C6, en roque en corto, aunque Carlsen decide defender este peón atacado por el caballo de F6, y tras jugar alfil C5, colocando una pieza ya tocando el punto de F2, quizás junto con un caballo G4 podría sucederse. De momento Carlsen captura en C6, perdiendo la pareja de alfiles, pero por otro lado estropea de alguna manera la estructura de peones en el flanco de dama. Ahora sí que se juega este enroque en corto, caballo D7, y tras jugar C3 se podría preparar un D4. Este peón acompañaría al centro en caso de capturas, manteniendo las blancas un centro interesante, y también C3 vale para un B4, tocar este alfil, y vamos a ver las ideas de uno y de otro. De momento se juega H6, teniendo cierto control sobre esta casilla de G5, y tras caballo B D2, más jugadas de desarrollo, enroque en corto y caballo C4, dando un doble a este peón que solo está defendido por el caballo de D7. Tras estas jugadas, torre 8 para volver a defenderlo en una segunda ocasión, B4 atacando al alfil, este se retira a C6, y aunque permite la captura por parte del caballo blanco, las negras conseguirían desdoblar sus peones. De momento se juega alfil E3, caballo F8, caballo Fd2 por parte de Magnus Carlsen, y tras jugarse caballo G6, la partida continúa con esta captura que comentábamos, que ayuda a las piezas de Karyakin o los peones a estar nuevamente desdoblados. Tras estos movimientos, Carlsen empieza a empujar en el flanco de dama con A4, D5, rompiendo en el centro, y de momento se mantiene la tensión ya que se juega caballo B3. Carlsen, aprovechando que las piezas negras no tienen alfil negro, pues quizás este caballo podría saltar a 5, a C5 estaría muy bien colocado, B6 lo evita, y tras jugar A5 algo hay que hacer en esta posición, ya que la idea de Magnus es capturar en B6. Este peón de A7 no podría capturar, ya que caería la torre de A8, y tampoco la dama podría capturar, ya que el alfil también controla esa casilla de B6. Por lo tanto se juega torre B8, y tras dama C2, también Carlsen de alguna manera pues queriendo mantener damas en el tablero, o al menos no enfrentándolas en caso de que se pueda abrir esta columna D, pues con este movimiento desarrolla y también pues evita quizás estos cambios. Más jugadas de desarrollo con alfil E6. Primero, torre FB1, no solo los peones los está empujando Magnus al flanco de dama, también todas sus piezas prácticamente las tiene en dicho flanco, y como vemos se está quedando un rey muy solitario. Por lo tanto, la respuesta de Karyakin cuando te atacan sobre un flanco o sobre el centro es contrarrestarlo por el flanco de rey, y es lo que va a hacer a continuación. Torre 7. Se juega en la posición C4, y tras D4, D4 y tocar al alfil, este viene a D2, la dama no tiene control sobre la segunda fila,
y aquí Karjakin comienza con su ataque o su progreso en el flanco de rey. Se juega F5, Carlsen insiste en el flanco de dama con estas capturas y tras jugar F3 pues refuerza la defensa del peón de E4, creando una estructura de peones en torno a las casillas blancas, aprovechando que Karjakin tiene alfil de dicho color y por otro lado pues este alfil puede quizás maniobrar o controlar estas diagonales. Tras estos movimientos, torre F7, esta columna parece que se puede abrir en breve. Carlsen de alguna manera rectifica, empieza a traer piezas al flanco de rey, torre F1 y rey H7, mejorando quizás la posición del rey, de su rey Karjakin, aunque es verdad que de momento está sobre una diagonal que, aunque está plagada de peones y de piezas, pues se encuentra la dama enemiga. No obstante, tras estos movimientos se juega E por F5, alfil por F5 y aquí la idea quizás de Karjakin es traer, o podría ser añadir una nueva pieza al ataque al flanco de rey, trayendo la dama a H4. Alfil E1 para controlar estas casillas y Karjakin no la trae a H4 sino que la trae a G5. La partida continúa con torre D1, ya que aquí quizás las piezas negras podrían dar un jaque en E3, tocarían una segunda vez a este peón y estaría cayendo. Por lo tanto, Carlsen de momento defiende con su torre nuevamente este peón de D3. Como vemos, el alfil, aunque defiende pues ciertas casillas, de alguna manera entorpece el contacto entre las torres y también todas estas piezas pues están algo obstruidas, ¿no?, entre sí o bloqueadas. Por el contrario, este ataque está teniendo en el flanco de rey más fuerza por parte de Karjakin y todo se está centrando en esta parte del tablero. De hecho, continúa con su amenaza jugando A5, alfil de 2, tocando a la dama, pero nuevamente la dama blanca no tiene contacto sobre la segunda fila, dama H4 y tras traer la torre a E1, la partida continúa con torre A8. Quizás una jugada de despiste por parte de Karjakin, ya que esta columna, aunque está abierta, no está siendo utilizada. Torre A1, Karjakin decide volver con la torre a la columna o ir a la columna F a F8, mete una nueva pieza en el ataque y aquí Carlsen juega torre A6. Por lo tanto, desconecta una de las torres en la defensa. Es verdad que está tocando este peón de B6, aunque vamos a ver si puede progresar por esa parte del tablero. Karjakin decide romper con E4, entregando este peón que Carlsen aprovecha y captura, y vamos a ver la idea de Karjakin, ya que tras este movimiento aprovecha para jugar E por F3. La partida continúa con caballo por F3, podríamos pensar en capturar este alfil en F5, habría también ataque por parte de este caballo, este en F3 o en F5, pero tras esta jugada las negras tienen F por G2 y si por ejemplo se captura la dama, pues se pierde la partida en la siguiente jugada. Hay que recordar que esta dama está completamente obstruida por parte de su propio alfil en D2 y por seguir la línea, si aquí se juega torre F2, existe este sacrificio por parte de las blancas en F2 y tras capturar con el rey, pues se sigue atacando a dicho rey y nuevamente pues el ataque es definitivo. Hay varias líneas en la posición, se puede traer el rey a G2 y tras traer la segunda torre, jaque nuevamente en F3 y si rey G2, por ejemplo, mate con el caballo en H4. Hay otras líneas, todas favorecen a las piezas negras. Esto no ocurre en la partida, ya que tras este E por F3, como decimos, se juega caballo por F3, presión sobre esta dama y Karjakin sigue jugando al ataque y juega alfil H3. Por lo tanto, tiene atacado este alfil, la dama también. En la siguiente jugada, o al menos en esta posición, no se podría capturar ya que es mate directo por parte de las negras, y en caso de intentar ahora tras jugarse este alfil H3, G por H3 tampoco sería del todo buena. Torre por F3, se cambiarían las torres en dicha casilla y tras intentar traer la dama vía D1 tocando a esta torre, dama D4 con nuevo jaque y si rey H1 por ejemplo, pues se gana un nuevo peón, se defiende a la torre que estaba atacada por parte de la dama, se toca en H3, también en este peón está tocado la torre de A6 y las negras están ganando fácilmente la partida. Por lo tanto, apretando mucho en la posición, Karjakin tiene que de alguna manera seguir rematando y Carlsen, que está sufriendo
sufriendo en esta posición. De hecho, solo hay un único movimiento, que lógicamente no es este de H4, G por caballo H4, G por H3, y encuentra el único movimiento para mantenerse vivo en la partida, y es torre F2, trayendo una pieza a la segunda, y vamos a ver qué pasa a continuación. Tras estos movimientos, Karyakin decide sacrificar la calidad, torre por F3 y G por F3. Si pensamos en capturar con la torre, vendrían cambios nuevamente en F3 y tras los mismos la misma idea. Dama de 4 jaque que habíamos visto anteriormente. Esta dama no tiene movimientos, rey H1, se puede prolongar un poquito la partida o la línea jugando este alfil E3, pero tras dama F2 pues habría posibilidades de mate por parte de la dama y también del alfil. Sería inevitable para las piezas blancas. Sigue apretando en estos momentos, no se puede capturar con la torre y lo hace Carlsen con el peón, llegando a esta posición en el que además hay que añadir que estamos en la jugada 33, Carlsen contaba con 2 minutos aproximadamente en el reloj, Karyakin contaba con 40-50 minutos, por lo tanto tenía muchísimo más tiempo. Hay que recordar que jugaban a ritmo clásico, 2 horas en cada bando, sin incremento hasta la jugada 41. Quedaban 7-8 jugadas para llegar a esos incrementos, aunque solo son de 10 segundos. Por lo tanto, Carlsen a partir de ahora casi o prácticamente jugando con el añadido que tiene o que va a tener en cada jugada, ¿no? Jugando prácticamente al toque. Karyakin aprieta en ese sentido, jugando muy rápido, aun teniendo mucho tiempo en el tablero, y juega torre F5, no siendo la mejor jugada, ya que por un lado, pues esta torre y con el movimiento que va a hacer Carlsen a continuación, que es D4, la torre queda de alguna manera clavada junto con el caballo, ya que el rey, si recordáis, hace bastantes jugadas, pues se jugaba este rey H7, este rey en caso de volver a la primera fila también podría tener algunos temas con torre A8 y no es la mejor jugada. Tampoco este torre F5 se entendía bastante en el momento que se jugó, ya que podríamos pensar en traer la torre a G5 para dar un jaque, pero está este alfil cubriendo la casilla. Por lo tanto, un error que Carlsen tiene y va a aprovechar. Quizás aquí se podría haber jugado caballo F4 y tras alfil por F4, siguiendo una de las líneas, se podría capturar con la dama o con la torre, siguiendo con la partida de una manera más igualada. Como decimos, se juega torre F5 y Carlsen aprovechan y juega D4. Está entregando un peón que Karyakin acepta, clava la torre de F2, pero por otro lado, como decimos, pues no hay mucha más progresión por parte de las negras. Esta torre no tiene G5, este alfil que estaba haciendo una gran labor o había ataque tampoco, o se está quedando un poquito fuera de juego, y tras estos movimientos y este buen D4 existe otro no menos malo o también muy bueno, y es torre A3. Esta torre olvidada vuelve a la defensa y en caso de que se juegue ahora o en las próximas jugadas un F4 estaría tocando en H3 y también esta torre podría venir quizás a D3, a E3 también para de alguna manera contrarrestar este ataque que todavía está teniendo Karyakin en la posición. Continúa la partida con torre F7 y tras torre E3 se juega alfil F5, al menos Karyakin con este torre F7 y alfil F5 se quita ya de la clavada este caballo, el alfil tiene cierta fuerza y cierta actividad en la partida y Carlsen juega dama C3 con la idea de cambiar damas, ya que hay que recordar que tiene esta calidad de más, la que entregó Karyakin en F3, y tras jugarse un segundito dama D8 evitando cambio de damas se juega, torre E1 y la idea de Carlsen va a ser intentar o buscar cambio de damas en G5. De momento torre D7 presionando, este alfil también está defendido en 2 ocasiones y tras traer la dama de E3 como comentábamos, torre D4. Se ataca el peón de C4. Aquí, si las negras hubiesen jugado torre 7, pues también la dama podría haber vuelto quizás a C3, evitando el cambio de damas y buscar quizás un tema de tablas, aunque Carlsen también lo podría haber evitado.
Dama G5 hay que capturar, ya que si no va a caer este peón de H5, además con jaque las cosas se le podrían complicar a las piezas negras, y tras dama por G5 dando un jaque, alfil por las blancas pierden este peón, pero vamos a ver cómo continúa la partida. De momento torre B2 defendiendo en B4 y tras jugar B5 de alguna manera pone una fortaleza en cuanto y tanto tiene dos peones contra uno, pero tiene calidad de menos. Están en casillas blancas bastante seguros, el alfil de Carlsen es de casillas negras y de momento pues va bien la cosa. Rey F2, tras estos movimientos juega Kariakin C5, él mismo abre esta posición, Carlsen aprovecha para capturar y tras esta recaptura este peón está defendido, pero las torres blancas tienen muchísima más actividad. De hecho se juega torre C1 buscando el cambio de la torre que tiene Kariakin y tras retirarse a D5 torre D2 nuevamente ofreciendo el cambio. Aquí podíamos pensar, finalmente se captura en la partida, en jugar torre E5, pero las piezas blancas podrían traer esta torre a la séptima y ya pues tocarían el punto de G7, también esta torre se podría traer por B7 y las negras pues estarían perdiendo más rápidamente la partida quizás. Kariakin decide cambiar en la posición y tras estos cambios se juega caballo E5 y torre C7 como comentábamos finalmente en el tablero. B4 por parte de Kariakin entregando un peón, Carlsen no cae o no pica con esta jugada, ya que tras esta captura las negras tienen este jaque y si rey E3 recuperan o ganan una pieza y aquí si no hay victoria para las negras al menos sacan las tablas. Carlsen ve la secuencia con muy poquito tiempo en el reloj, se juega torre B7, tras estos movimientos alfil E6 por parte de Kariakin y ahora quiere hacer otro truco, quizás caballo por F3 y si rey por ganando un peón vendría este alfil a dar un jaque y ganar la torre o una nueva pieza para las piezas blancas e incluso la victoria. Carlsen no obstante juega este movimiento torre E7 tocando ambas piezas, quizás torre B5 también sería interesante tocando al caballo y si este se retira pues ganando este peón de H5 con jaque, aunque este movimiento desde luego que no es nada malo y aunque Kariakin evita la captura por parte de las blancas tras este jaque, la partida continúa con rey E3, se cubre el caballo y tras rey D4 decide abandonar. Hay ataque a estas dos piezas y aunque Kariakin podría haber jugado quizás alfil B5, torre B7 atacando nuevamente al alfil y si alfil A6 esta torre estaría cubriendo estas dos casillas, tampoco puede venir a esta nuevamente de C4 y si el alfil se retira pues caería el caballo y también este peón está a punto de caer. Por lo tanto, Carlsen suma una nueva victoria. Vamos a ver cómo está la clasificación, como decíamos a falta de esa ronda a través de la página de Chess24. Carlsen lleva 18 puntos y la última la tiene que jugar con piezas, esta es la novena, no se ve del todo, juega Nepomniachtchi, lo mueve un poquito, la última ronda juega Nepomniachtchi con blancas, Carlsen con negras y Firouzja Rapport. En caso de que Carlsen gane a ritmo clásico, consigue 3 puntos y gana el torneo, pero si Carlsen hace tablas con Nepomniachtchi pasarían a un Armageddon. Rapport tiene que ganar sí o sí en la partida a ritmo clásico para conseguir 3 puntos, se colocaría con 19,5 y Carlsen tendría que ganar el Armageddon para conseguir esos 3,5 puntos y ver ahí quién sería el ganador del torneo. Por mi parte nada más, vamos hablando, un saludo, chao.